El tema para este día es Jesús en el Getsemaní. Y bueno, si ya lo que hemos estudiado hasta acá, Pastor, nos ha enseñado cuánto ha sufrido el Señor Jesucristo, ahora vamos a descubrir qué es lo que pasó en los últimos momentos de la vida de nuestro Señor, qué es lo que pasó en los últimos momentos que Él estaba, o vamos a decirlo mejor, que nuestro destino estaba en juego en las manos de Él y que Él estaba luchando por nuestra salvación. Así que vamos a orar pidiendo a Dios su dirección. Padre Santo y bueno, hoy venimos ante tu presencia con mucha reverencia a considerar un tema que deberíamos siempre tener en mente, lo que cuesta nuestra salvación. Ayúdanos, oh Dios, a comprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. En este día, Pastor, nos encontramos con un texto que encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, también se encuentra en otros evangelios, pero dice, y Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. 33 años de vida del Señor Jesucristo acá, como usted dijo, escogió el camino difícil, se arriesgó, se tomó el riesgo, escogió el camino difícil, y ahora, Pastor, en este momento que está en las últimas horas antes de ir a la cruz, ¿cómo deberíamos nosotros, en la limitada capacidad que tenemos tal vez para comprender todo este tema, pero considerar cómo el Hijo de Dios, la persona más santa, o sea, la persona perfecta, realmente perfecta, la única, después de Adán y Eva antes de la caída, que ha pisado esta tierra, que es perfecta, va a entregar su vida por nosotros? Pero quizás antes de eso, Pastor, ¿es lo que Él quería realmente? Porque encontramos varios textos de la Biblia que parecen que Jesús está tratando de evitar ese momento. ¿Qué nos dice eso sobre la lucha que hay en ese preciso instante? Muy bien, de toda la vida de Jesús, este es el momento más difícil. De todo lo que Él sufrió en este mundo, este es uno de los momentos más difíciles junto con el de la crucifixión. Son esos dos puntos donde su agonía, su sufrimiento fue tan grande. Ahora, para responder a esa pregunta, notemos algo bien interesante, que estaba en juego en Getsemaní, de tal manera que él tenía que decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sí. Y es que aquí yo quiero dirigir nuestro pensamiento a considerar que aquí Jesús está en un escenario de tentación. Notemos, nosotros siempre hemos hablado del desierto de la tentación. Allá cuando Jesús comenzó su ministerio, donde Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, creo que ya estudiamos esa lección, y donde el diablo en 3 ocasiones específicas, el diablo viene y lo tienta. Pero saben que aquí en Getsemaní, realmente Jesús está también confrontando al enemigo, porque nosotros pensamos que ahí solo era el asunto entre él y Dios y salvar a los seres humanos. Ahora, ¿cómo sé eso yo? Vamos al libro de Lucas, el capítulo número 22, y consideremos lo que dice este registro, para que veamos que realmente allí Jesús estaba llegando a un momento bastante fuerte de tentación. Aquí dice, por ejemplo, notemos lo que dicen los versículos 45 y 46. Que dice así: cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No solo Jesús iba a pasar por tentación, sino que también sus discípulos. Ya vamos a ver cuál tentación, pero todavía hay un texto más explícito, y es el versículo 53. Lucas capítulo 22 y el versículo 53 nos hace claro que en ese escenario del Getsemaní, ahí estaba el diablo también. Sí, porque dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Wow. Ahí Jesús dice, claro, es que aquí está el diablo. Así, en otras palabras, así se lo dice. Aquí están ustedes, es su turno y el del diablo. Entonces, lo que pasaba en Getsemaní era la gran tentación, que el diablo estaba impidiendo de todas las maneras posibles que Jesús fuera a la cruz. Porque si Jesús no va a la cruz, entonces
no hay expiación, no hay salvación del ser humano, el cielo se queda vacío de seres humanos, los seres humanos nunca podrían entrar al cielo. Bueno, hubiera sido un completo caos, y eso es lo que Satanás está buscando. Allí mientras Jesús ora, Jesús está experimentando una angustia que nunca la había sentido durante su vida terrenal, por supuesto jamás en el cielo, y era ahora recibir la justicia divina contra el pecado, la ira de Dios que llevaba a la separación de Dios. Esa era la tentación que Jesús estaba manejando, y el diablo estaba colaborando con eso, incluso con no solo decirle, mira, no mueras por esos seres humanos desagradecidos, no te van a dar la gracia, no, sino que era, mira, recuerda, vas a separarte de tu padre, Sí. mira, vas a sentir la ira por el pecado, hasta hoy nadie la ha sentido, te vas a perder eternamente, y todo eso estaba jugando a tal punto que Jesús dice, Padre, de verdad yo no me quiero separar de ti, pero ese escenario de Getsemaní, que de paso la palabra Getsemaní significa prensa de los olivos, porque era un jardín específico, tal vez así como alguien les prestó el aposento alto, tal vez algún amigo de Jesús, de esos amigos, tenía sus amigos ricos, y tal vez dueños de ese jardín, él acostumbraba a llegar ahí, le daban ese espacio, y quedaba en el Monte de las Olivas, en una parte del Monte de las Olivas, y precisamente significa prensa de olivo. Ahí fue donde Jesús fue prensado, porque tenía que tomar la gran decisión si moría o no moría por el ser humano. Qué significativo eso, ¿no? Que hasta en esos detalles que podemos llamar detalles, realmente hay grandes lecciones para nosotros. El hecho de que Jesús se ve confrontado a una presión impresionante. Pero ahora, pastor, hablando sobre este tema de la justicia divina, del juicio de Dios que estaba experimentando y de la carga del pecado, ¿cómo podemos mantener siempre presente en nosotros que lo que Jesús estaba cargando no era sus pecados, porque Él nunca pecó, Él es santo y perfecto, sino que estaba cargando con mis culpas, lo cual debería hacernos pensar que este sufrimiento que Él está pasando no lo está haciendo por Él mismo, lo está haciendo para que yo pueda tener una oportunidad hoy? Bueno, nuevamente la lección de esta semana nos está enseñando hasta dónde Dios estuvo dispuesto a llegar con tal de ser un Dios de amor, con tal de salvarnos, con tal de ser un Dios de libertad, porque todo esto pudo haber sido evitado. De hecho, eso es lo que nos está diciendo la lección de este día, que Jesús pudo haber evitado la cruz, Él pudo haberla evitado, Él pudo haberse secado el sudor, luego se convirtió en gotas de sangre, de esa angustia tan extenuante. Él pudo haber evitado absolutamente todo eso, pero no lo hizo, porque Él quería y deseó. Usted me hacía la pregunta, no, claro, Él en el plan eterno, Él deseaba dar su vida por el ser humano y cumplió hasta el final. Ahí Dios le recordó a Jesús, porque ahora venimos a otro punto. ¿Será que Jesús quería o no quería? Claro que sí quería. Lo que pasa es que Él era humano, Él estaba experimentando esta tentación como humano, sí, no como divino. Y ya en el momento de la prueba, una cosa es como hay personas, ¿verdad?, que dicen, sí, yo me voy a subir a esa rueda, dicen, digamos que es una rueda extrema, de sensaciones extremas, que por supuesto que no lo recomendamos. Claro que no. Solo estoy poniendo una ilustración, pero una cosa es verla desde abajo y decir, bueno, sí, se ve ahí, pero otra cosa es estar ya en el lugar donde esa rueda se va a poner en movimiento. Bueno, ahora Jesús mismo, aunque Él era Dios, y voy a decir esto con mucha solemnidad, aunque Él era Dios, hicieron todos los planes allá eternos y tenían la buena voluntad, pero el cuerpo humano no le ayudaba. Como les digo, estoy diciendo esto solemne, porque Él mismo también vino y lo dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese cuerpo que tenía, ese cuerpo después de 4000 años de pecado, no le ayudaba para soportar esa gran tentación. Lo único que lo sostuvo fue la ayuda de su Padre, porque Él siguió en la voluntad de Dios. Y aquí se desprende otra lección para nosotros. Sí, amigo, amiga, puede ser que las pruebas que usted ha pasado o está pasando, puede ser que sean más allá de su fuerza. Usted dice, no, ya no aguanto más.
no soporto más, ya mi sufrimiento es demasiado grande, lo que me ha pasado en mi vida. Y usted dice, no, ya no aguanto, ya quiero claudicar, quiero darme por vencido. Nuevamente, considere que también Jesús sintió eso, porque era humano y Él nos entiende. Él sabe que va a llegar una prueba un día a nuestra vida, que va a ser tan extenuante que nosotros no vamos a querer tener ni siquiera ganas de vivir. Pero Él dice, hijo mío, hija mía, yo también experimenté lo mismo por ti para salvarte. Amén. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar. Y creo que eso es lo más importante. Ya la lección de esta semana me está diciendo a mí que si Jesús sufrió, yo tengo que sufrir. O sea, el sufrimiento no va a ser inevitable, amigos, de una o de otra manera. Claro, no estoy diciendo que lo tenemos que buscar. Claro que no. Hay muchas maneras que podemos evitar el sufrimiento, pero si usted trata como hijo de Dios de vivir una vida correcta y aún así el sufrimiento llega, adelante en el nombre de Jesús, enfréntelo, aunque nuestro cuerpo y nuestra mente ya corrompido, y eso que Jesús tenía una mente santa, claro, pura, como ya lo hemos visto. Ahora imaginémonos nosotros, llegamos a un punto que nos desesperamos, pero ahí está la victoria de Jesús. Él sufrió lo que nosotros ni idea tenemos que es sufrir, pero Él sufrió, y porque Él sufrió, nosotros podemos con su ayuda y con su gracia también salir adelante en nuestro sufrimiento. Amén. Y por eso queremos invitarle a poner sus cargas en Jesús. Y de hecho Él mismo nos invitó a que nosotros pusiéramos nuestras cargas en Él para que podamos sobrellevarlas de la mejor manera. Por eso, mi hermano, mi hermana, hoy ha llegado el momento para que tomemos estas decisiones. Sí estamos pasando por momentos difíciles. Seguramente alguien está en este momento sufriendo. Pero miren lo que Jesús hizo para salvarle. Y pastor, quisiera que orara por eso, por nosotros, para que Dios nos ayude a contemplar esta escena desde otra perspectiva, con otra visión, y que veamos cómo el Señor en ese momento estaba luchando para que nosotros hoy tengamos salvación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque Jesús es el vencedor. Amén. Gracias porque Él resistió la tentación de dejar abandonado todo el plan de salvación. Gracias porque Él fue hasta el final, aún a costa de su propia vida. Ayúdanos, Señor, para que cuando estemos pasando una prueba tan grande que queramos dejar todo abandonado, ayúdanos para poder resistir también con ese mismo poder con el cual Jesús resistió. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.